Bienvenidos de nuevo a Summit School District Spotlight. Yo soy Yesenia y enseño kindergarten en Dillon Valley. Y yo soy Andrés y enseño kindergarten en Silverton Elementary. Y soy Tessa Rathjen, soy la subdirectora de Summit High School. Y para empezar, por favor, ¿podrían dar una descripción breve del programa bilingüe o lenguaje dual en sus escuelas? Y un poquito de la historia y cómo es en sus aulas. En Dillon Valley tenemos el programa de lenguaje dual que es 50-50, entonces los estudiantes mitad del día, que 50 del día están en español, la otra mitad están en inglés y varía por grados, entonces quizás un grado es por día, por semana, entonces es un poco diferente dependiendo en el nivel de grado, pero en kinder nosotros somos mitad del tiempo de la semana en español, mitad del otro tiempo en inglés, entonces los niños que están conmigo están en español y después cambian con la maestra de inglés. Excelente. ¿Y por cuántos años tienen el programa en Dillon Valley? Este será el 14 años. Por 14 años. 14 años que tiene el programa de lenguaje dual. Sí. Pero en Silverthorne. En Silverthorne el programa es nuevo este año. Sí. Hemos comenzado este curso, lo cual pues es muy emocionante porque es iniciar un programa básicamente desde cero. Entonces, siempre se cuenta con el modelo de Dillon Valley, ¿no? Porque lo que es exitoso siempre es positivo tomarlo como modelo, pero hemos tenido la oportunidad también de desarrollarlo desde los orígenes, ¿no? Entonces ahora mismo está implementado solamente en kinder y en primer grado. Yo estoy llevando la clase de kinder y mi compañera Andrea, que también ha venido de España, lleva la de primer grado. El modelo también es 50-50 y es un poco en función de las necesidades de los alumnos. Por ejemplo, en kinder hemos optado por un modelo de semana a semana, una semana entera en español frente a una semana entera en inglés, y en primer grado han optado por un modelo de mañana-tarde. El resultado al final es el mismo porque es un modelo 50-50 en el que la educación se imparte en ambos idiomas. Excelente. Y para nosotros en el high school es una escuela secundaria, entonces es un poco diferente. El modelo de 50 y 50 es muy difícil. Entonces, para nosotros el programa, cada estudiante del programa tiene una clase de español, de lenguaje, gramática y todo eso. Y también tienen oportunidades de explorar cosas diferentes en la clase que se llama Reach. Y además tenemos clases de contenido, son la clase de cívica, económica y también tecnología y salud. Entonces reciben mucha instrucción en español, pero no es 50 y 50 porque tenemos requisitos diferentes. Claro. Muy bien. En la escuela secundaria. Hablamos un poquito del diseño del programa en las escuelas diferentes, pero ¿cuáles son las metas para ustedes en sus aulas y también del programa de sus escuelas? Una meta de la clase es que los estudiantes lean, escriban en inglés y en español, entonces es para nosotros muy importante hacer lo que se llama en inglés bridging o el puente, donde le hacemos muy claro saber a los estudiantes, aprendiste esto en inglés, pero es lo mismo en español, y entonces en vez de volver a enseñar otra vez lo que aprendiste en inglés, vamos a sumarle más información. Entonces esa es una de las metas. Para la lectura también es un poco hacer otra vez ese puente y usar lo que llamamos con los cognados para que los estudiantes puedan alcanzar ese nivel de lectura otra vez en inglés y en español. También el ser cultural, los estudiantes aprenden un poco de la cultura de los demás, también como yo hablo español pero de México, entonces hacer muy claro que hay muchas formas de hablar, muchas palabras para una misma cosa, pero como yo soy de México nosotros usamos esto, pero puede que este libro, como es traducido al español por alguien de España, dice otras palabras, entonces están aprendiendo no solo lo que es las habilidades de lectura, pero también como la cultura que viene envuelto en todo eso. Yo creo que también una gran meta no es alcanzar
ese nivel deseable de bilingüismo, siempre teniendo en cuenta que la diversidad de todos los grupos clase es muy grande, ¿no? Porque puedes encontrar alumnos perfectamente bilingües, alumnos con una mayor predominancia de la lengua inglesa, de la lengua española o incluso con una lengua mezclada, ¿no? Volviendo un poco a lo que hablas del componente sociocultural y de las variantes dialécticas, ¿no? Tú hablas una variante más mexicana, nosotros tenemos una variante más española, pero incluso dentro de los propios alumnos de México también hay variedades, ¿no? Y luego está esa variedad tan... bueno, que también tiene un valor, que también es muy rica, que se podría llamar Spanglish, ¿no? Que también hay que darle un aprecio y también hay que darle un valor dentro de la clase y valorar que cuando una palabra surge y se crea, es normal, los idiomas evolucionan y es parte de una cultura. Entonces, una meta es no minusvalorar ningún aspecto del lenguaje, no hacer a ningún niño ver que su forma de decir algo es peor que la mía. Sí. Yo no soy el dueño del idioma, como ella tampoco lo es, como nadie lo es, ¿no? Entonces es muy bueno que también ellos entiendan que la lengua que ellos hablan tiene un respeto y un valor. Y hay que alcanzar un nivel de bilingüismo dentro de las posibilidades de cada uno. Por supuesto, hay niños que en casa reciben español todo el día frente a niños que nunca lo han escuchado. No se puede esperar, sobre todo en un nivel como kinder, el mismo nivel al finalizar el curso. Es lógico, ¿no? Hay diferentes grados de input en las casas. Pero sí que hay que intentar llegar a ese estadio en el que ambos idiomas tienen el mismo peso. No es un ratito de lengua española y el resto del día en inglés. En un entorno en el que la lengua inglesa es tan poderosa, es importante también, ¿no?, que la lengua española adquiera un valor, que ellos entiendan que no es la forma de comunicación de una minoría, sino que es un idioma muy valioso que puede tener utilidad tanto en el ámbito familiar para algunas personas como en el ámbito laboral para muchas otras en el futuro. Entonces eso también es un valor muy importante. De ahí que el éxito académico en ambos idiomas se espere que sea el mismo. Se espera que los alumnos aprendan a leer muy bien en inglés y muy bien en español. Que aprendan matemáticas muy bien en inglés y muy bien en español. No es el español como una cosa secundaria, sino como un vehículo paralelo. Muchas gracias. Ustedes los dos han hablado de los pilares, los 3 pilares de programas bilingües. Entonces, uno de los más difíciles es la competencia de sociocultural, ¿sí? Pero también las académicas y del bilingüismo. Sí, el bilingüismo. También. Exacto. Ustedes los dos han hablado de los 3 pilares de bilingüismo de un programa lenguaje dual. Entonces quiero hablar un poquito más de esas 3 cosas, porque en el high school tenemos un certificado en que los estudiantes cuando se gradúan del high school pueden recibir el certificado, pero tienen que hacer cosas específicas que son parte de los pilares del lenguaje dual. Y el primero es que pueden hablar en los 2 idiomas y pueden leer en los 2 idiomas. Es parte de las clases de español y practican mucho en todas las clases, ¿sí? Y tenemos exámenes, evaluaciones para saber si pueden hacerlo con el SAT para inglés, y también tenemos una evaluación que se llama Apple para saber si pueden mostrar sus habilidades en español también. Pero la otra cosa, la segunda pilar es la competencia en clases del contenido, como en el high school es la clase de tecnología y salud, y lo que vemos es que los estudiantes pueden tener éxito en estas clases, pero también cuando van a la universidad o toman las clases universitarias en Summit High School, tienen éxito, pueden tener transferencia del conocimiento de una clase de español que está enseñada en español a una clase que está enseñada en inglés. Entonces es la segunda pilar, pero la tercera es lo más difícil en mi opinión, es la competencia sociocultural. Y para los estudiantes en el high school tenemos un requisito que hacen servicio para servir la comunidad bilingüe o la comunidad que habla español. ¿Cómo hacen las 3 pilares de programas bilingües en sus escuelas?
Empezando con el biliteracy, bialfabetismo. Sí. Entonces, creo que es más de ambas maestras o de los dos, de la pareja que está enseñando inglés y español, que están en la misma página, quien dice que saben que están enseñando el mismo contenido, estas son las metas del día, estas son las metas quizás de al final de la unidad. Entonces, creo que es algo que va por grado, todos los grados están en la misma meta para que en inglés y en español estén aprendiendo las mismas cosas, para que cuando cambien de lenguaje ellos puedan seguir aprendiendo lo que sigue de ese tema y no tengan que regresarse para enseñar lo que ya se ha aprendido en el otro lenguaje. Para el segundo pilar, pues usamos los estándares que pone Colorado, entonces es siempre también otra vez regresar a, estamos enseñando esto para alcanzar esta meta que todas las escuelas del distrito están alcanzando, entonces ya sea en inglés o en español, pero los estudiantes van a tener esa misma habilidad. Entonces para cuando lleguen a middle school, donde están todos integrados, ellos tengan todas las mismas habilidades. La competencia sociocultural, creo que hacemos mucho trabajo de entregar nuestra propia cultura como maestras y maestros y también tener eventos donde no solo los estudiantes son participantes, pero también los padres de familia, miembros de la comunidad pueden venir y asistir a dar un poco más de su cultura también. Tenemos el día de la madre, la lengua madre, Mother Tongue Day, donde muchas familias, no solo de español ni de inglés, pero de otros lenguajes vienen y nos enseñan ya sea un baile de su cultura o algo especial para ellos. Entonces es algo muy, muy bonito que se ve todas las culturas viniendo juntas y enseñándole un poco de lo que ellos aman o les encanta a los estudiantes. Yo comparto mucho con lo que ha dicho Yesenia, la necesidad de la importancia para desarrollar ese verdadero bilingüismo de estar muy compaginado con la persona con la que das clase, porque si se va a dos niveles diferentes o a dos ritmos diferentes, no se propicia un verdadero bilingüismo. Entonces una cosa muy importante, por ejemplo, es dedicar un tiempo al día, incluso aunque nosotros cambiamos de manera semanal, es importante que yo todos los días pueda ver a los niños que no tienen input en español y que mi compañera pueda ver todos los días a los niños que no tienen input en inglés en casa, porque es una manera de trabajar ese vocabulario básico que nos da nuestra propia casa, ¿no? La mesa, la silla, las preposiciones, encima, debajo, cerca, todo eso es muy bueno que lo puedan trabajar de manera individual con la persona que habla el idioma que ellos no controlan. Es una manera de empujar un poquito a los que están más detrás para alcanzar un nivel paritario, por así decirlo. El componente un poco del éxito académico en ambos idiomas es clave, efectivamente, no repetir lecciones. No se trata de decir, la semana pasada aprendisteis los triángulos y los cuadrados, ahora en español. Se trata de decir, bien, la semana pasada aprendisteis triángulos y cuadrados, pues ahora vamos a las esferas y a las pirámides. Y el vocabulario que no sabéis irá viniendo, porque, de nuevo, gracias a estar muy compaginados, eres capaz de decir, cuidado, esta clase no vio conmigo este vocabulario, vamos a repetirlo ahora, pero vamos a movernos con el currículum, vamos a seguir adelante, porque si no, no se propicia un éxito. Al final tienes la mitad del tiempo para alcanzar los objetivos que manda el Estado, ¿no? Entonces se trata de continuar. Y lo que le demuestra esto a los niños es que, independientemente del idioma que se utilice, el conocimiento, la sabiduría es conocimiento. Y los animales son animales en cualquier idioma. Solo hace falta poner palabras para llamarlos, pero la realidad que existe es hasta ahí. Y entonces les enseña que no importa lo difícil que sea algo, siempre y cuando yo me aplique en aprender ese idioma, ¿no? Y para mí el componente sociocultural me parece el más divertido, me parece el más necesario, porque la escuela al final es lugar de socialización, es el lugar donde uno se vuelve miembro de su sociedad, ¿no? Entonces, bueno, me parece muy interesante el tener efectivamente profesores de diferentes procedencias, que ellos puedan ver diferentes acentos, diferentes vocabularios, diferentes expresiones y, bueno, sobre todo en kinder, ¿no? Esa posibilidad de introducir canciones, juegos, cosas tradicionales que yo a veces veo a los niños y digo, madre, esto
podría ser mi abuela perfectamente jugando en España, ¿verdad? Y es muy bonito porque al final están aprendiendo cosas que ni siquiera la televisión o YouTube les podría transmitir, ¿no? Son cosas que necesitan de alguien de otra cultura para poder vivirlas. Y sobre todo dar importancia y dar valor a todas esas culturas. No minusvalorar ninguna ni hacer creer a alguien que su origen es menos valioso que el de otra persona, ¿no? Gracias. Has contestado mi próxima pregunta, porque es cuáles son en sus opiniones, cuáles son las ventajas de este programa. Bueno, tengo más. Porque ya has contestado, pero yo tenía que, en tu opinión, ¿cuáles son las ventajas de un programa bilingüe? Sí, yo creo que una de las ventajas es que todos los estudiantes, no importa si son, si su lengua materna es español o inglés, todos son capaces de tomar un riesgo y tratar de hablar con alguien en otro idioma. Ellos tienen una mente abierta y son más capaces de, puedo tener empatía hacia esta persona porque yo he aprendido un nuevo lenguaje o he aprendido un nuevo baile porque mi maestra me lo ha enseñado. Entonces creo que una meta, aparte de lo académico, otras metas importantes, el final del lenguaje dual es que ellos pueden compartir con otras personas que no son de su cultura, de su mismo lenguaje, porque ellos han aprendido esto en la escuela y es algo que ven como algo positivo y son capaces de tomar el riesgo y ser parte de algo nuevo. Sí, estoy de acuerdo, porque es un poco diferente en el high school, porque todos los estudiantes no están parte del programa, solo los estudiantes que vienen del Valley, en el futuro los estudiantes que vienen del Silverthorne, pero el programa da una cultura de mentalidad abierta y también ¿cómo se dice? Mentalidad internacional. Y tenemos ahora una cultura que celebra idiomas, historias, experiencias de todos los estudiantes, no solo los estudiantes que están en el programa, pero es algo excepcional para tener nuestra escuela para ayudar a la cultura de todos. Ayuda también mucho a la imagen que se pueda tener de los niños entre sí, ¿no? Yo lo he visto con los niños de kinder ahora, no tienen todavía ese nivel en el que un niño sin español se puede acercar a otro e intentar hablar porque tienen 3, 4, 10 palabras, pero frente a ver a un niño como pobrecito no sabe nada, llega la otra visión que es, no sabe nada en inglés, pero mira en español que bien habla con el maestro. Entonces ayuda también a generar una imagen más positiva de personas que de otra manera serían vistas pues como personas que no llegan al mínimo, ¿no? Y en realidad sí, es un tema de idioma, no un tema de conocimiento, ¿no? Sí. Es muy bonito, ¿no? Para terminar, ¿cuál es la visión del programa y cuáles son los siguientes pasos del programa del lenguaje dual para alcanzar a esta visión? Yo creo que algunas metas para el futuro, para el programa de lenguaje dual, sería quizás crear nuestros propios maestros aquí en el distrito que puedan enseñar español o inglés. Creo que esa es una visión del distrito con el lenguaje dual, crear nuestros propios maestros aquí, ya que ellos serían parte del programa del lenguaje dual. Ellos vivieron el programa, saben qué son las experiencias que van a vivir los niños en el futuro. También creo que les ayuda a los estudiantes ser un poco más, aceptar también más lenguaje, más culturas, y tener más experiencias y quizás seguir sus metas más grandes de lo que ellos quizás pensaban cuando estaban pequeños. No sé, no estoy segura. Yo en el caso de Silverthorne, hombre, creo que la meta desde luego a más corto plazo es alcanzar este nivel que ahora tiene Dillon de 50-50 y demostrar, ¿no?, a cualquier familia que sea un poco más escéptica con el programa que es verdad que los resultados al principio pueden parecer más bajos porque están aprendiendo 2 idiomas a la vez, pero que luego llega un punto en el que un idioma ayuda al otro y el crecimiento es mucho mayor, ¿no? Entonces creo que ahora la meta es demostrar la validez de este programa.
Sí, sí. Y en el high school las metas y la visión es que continuamos con los 3 pilares del lenguaje dual y especialmente el pilar de sociocultural, competencia, porque queremos que tenemos esta cultura dentro de las paredes de Summit High School, pero queremos que continúa afuera en la comunidad y también en la comunidad global. ¿Sí? Cuando los estudiantes van a la universidad o a otros estados que tienen esta cultura con ellos y pueden compartirlo con otras personas. Muy bien. Muy bien, muchas gracias por seguirnos. Si usted tiene más preguntas o quiere más información sobre el programa de lenguaje dual, por favor visite la página web summitk12.org.